Como les decía ahora, que tengan todos una cordial bienvenida a todos. Sea el Señor Jesucristo bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus familias. Eh, Hoy tengo un tema que el Señor Jesucristo ha traído a mí y es algo que hemos hablado un poquito acerca de eso en otras ocasiones, pero como dice la palabra de Dios, siempre hay que repetirlo y hay que repetirlo porque, bueno, no sabemos en qué momento esta palabra de pronto se nos olvide o en qué momento otras personas vengan también al entendimiento de esta escritura, ¿verdad? Hay veces que nosotros leemos pasajes, pero después de mucho tiempo de leerlo dos, tres, cuatro, cinco veces, el Señor nos trae un entendimiento diferente, ¿cierto? O nos trae el entendimiento en sí de lo que el Señor quiere decir. Es por eso que la palabra de Dios dice, y la repetirás, y siempre hay que estarla repitiendo, siempre hay que estar hablando de ella. Hace poco estuvimos en el estudio bíblico, hace creo que unas 2 semanas, estuvimos discutiendo, estuvimos hablando un poco acerca de un tema que es muy importante para nosotros entenderlo, y es acerca del templo de Dios, ¿verdad? Eh, Pude notar en ese momento que hay de pronto algunas ciertas dudas o algunas, digamos, de cierta manera, algunas inconsistencias en lo que nosotros hablamos, o de pronto queremos saber mucho más, ¿verdad? No solamente es que tengamos dudas, sino que a veces entre más nosotros estudiamos la palabra, entre más nosotros la leemos, el Señor nos va dando más sabiduría en las cosas, ¿verdad? Es por eso que el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón estudiar un poquito acerca de eso, estudiar un poquito acerca de lo que significa el templo de Dios, ¿cierto? Y ver la forma como el Señor dice que todos somos templo de Dios, todos somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con el hecho de que nos diga a nosotros que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bueno, he titulado le he puesto un título a la prédica, a la enseñanza del día de hoy, y le he puesto como título, Somos templos del Señor Jesús. Entonces, vayamos a la escritura, tratemos de analizar un poquito las escrituras, tratemos de pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento y que nos dé a nosotros esa sabiduría para entender su palabra, para entender lo que nosotros vamos a leer el día de hoy, para entender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos el día de hoy. Amén. Entonces, vayamos al libro de Corintios, vayamos al libro de los Primera de Corintios, al capítulo 6, al versículo 19. Vamos a leer ahí una escritura, vamos a leer una cita que el Señor tiene para nosotros supremamente importante y en la cual nosotros vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Es Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 19. Versículo 19. Vamos a leer el 19 y el 20. Dice la palabra de Dios así de esta manera, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la palabra. Entonces, hay varias cosas importantes que yo quisiera que analizáramos en este versículo. No sé si de pronto alguien quiere aportar algo acerca de este versículo, alguien entendió, ¿qué entendió de este pasaje? Alguien que de pronto quiera. Yo sé que de pronto Victoria siempre quiere, yo sé que de pronto mi hermanita Graciela siempre quiere, no sé si de pronto quieran hablar algo en este momento, otras personas que están conectadas el día de hoy de pronto quieren comentar algo acerca de este versículo. ¿Qué entienden ustedes por este versículo? Cuando el Señor les habla a nosotros, nos dice que nosotros somos ese cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con eso, mis hermanos? Mis hermanos? Pastor, Pastor, buenos días. Buenos días, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Hola, hermana Graciela. hola. Bueno, habla su audio. Dale, ya. Mi aporte solamente, de acuerdo a la palabra, él dice que él no habita en templos hechos de manos de hombres. Ese sería entonces como algo que tenemos que tener en cuenta para saber
muy bien lo que significa templo en el sentido espiritual. Eso es todo. Amén. Amén. Muchas gracias, Gracielita. Señor le bendiga. Victoria, ¿quería comentar algo? Pastor, el Señor Jesús siempre nos habla a nosotros, a sus hijos espiritualmente, ¿no? Él nos regala por la misericordia y el entendimiento. Entonces yo pienso que cuando el Señor nos encuentra y nos atrae hacia Él, nosotros, por su divina misericordia, vamos purificando el templo, que es el cuerpo, porque anteriormente hacíamos cosas Sí. con nuestro cuerpo y en nosotros, pensando que uno vive así y que el Dios que uno tenía, o sea, que el Dios que le habían hecho creer a uno, entonces era un Dios que no importaba lo que usted hacía, o sea, lo perdona. Y incluso, o sea, si el Señor ahorita nos dice acá en Corintios que este cuerpo es de Él, es porque es de Él. Entonces, el Señor es tan bueno que Él quiere, o sea, misericordioso, que Él quiere que estemos con nosotros solo por la misericordia de Él. Entonces, Él nos invita, cuando Él ya nos encuentra, nos está enseñando, como en el tiempo de antes, a ir purificando nuestro cuerpo. ¿Cómo? Dejando tantas cosas que nosotros teníamos anteriormente, limpiándolo para que Él habite como en aquel día que Él mandó en Ezequiel, que Ezequiel veía cómo se hacía el templo. Entonces, Él es tan misericordioso que nos enseña a ir quitando, o sea, tiene misericordia de nosotros, de sus hijos cada día, que antes de llevarnos a su morada, nos quiere que nosotros este templo, este cuerpo, así se vaya a quedar aquí, que hagamos lo que se hizo, lo que él le decía a Ezequiel, o sea, ir limpiándolo, ir llenándolo de él, de su Espíritu Santo, para que podamos estar limpios cuando estemos, o sea, preparados para la presencia del Señor Jesús. Entonces, porque anteriormente, o sea, yo por lo menos, hablo por mí, hacíamos cosas con nosotros pensando que el cuerpo es de uno y que pues uno puede hacer con el cuerpo lo que uno quiera porque Exacto. es mi cuerpo. Sí, que Pero el nosotros Señor tenemos autoridad sobre nosotros mismos y entonces nosotros es, podemos hacer lo que nosotros queramos. sí, Eso Señor, es pero exacto. el Señor Jesús nos enseña, incluso sacándonos a nosotros, porque nosotros somos incapaces de hacer nada por nosotros mismos, nos limpia sacándonos de tanta cosa de tanta idolatría, todo lo que hacíamos con nuestros cuerpos y todo eso. Entonces Él nos está purificando este templo para que cuando nosotros nos vamos, que ya estemos preparados y purificados, como Él habló a Ezequiel Amén. para su venida. Eso es lo que yo entiendo Sí. por medio de la palabra, ¿no? Sí, muy bien, mi hermana Victoria, y la apreciación que tiene mi hermana Graciela también es muy interesante. El Señor Jesucristo me la bendiga. Muchísimas gracias por su aporte. ¿Oyó? Muchísimas gracias. De verdad que es muy enriquecedor y para mí es de gran, digamos, de gran satisfacción saber el concepto que ustedes tienen acerca de esto, ¿verdad? Porque a veces que nosotros tenemos un cúmulo de ideas en la cabeza que a veces como que tendemos a confundirnos con las cosas, ¿verdad? Pero me da alegría saber que hay muchas cosas que usted dice que son totalmente ciertas y que efectivamente las vamos a ver aquí por medio de las Sagradas Escrituras. Vamos a confirmar básicamente en esta enseñanza, en esta prédica el día de hoy, básicamente lo que usted ha dicho, ¿cierto? Pero quisiera también dar un poquito, escudriñar un poquito más en las Escrituras, en qué momento se da esa parte en qué momento se da esa parte, ese cambio, ¿verdad? En qué momento se reforman las cosas. Porque si bien es cierto, nosotros en la escritura tenemos claramente en el libro de Éxodo, podemos ver cómo el Señor mandó a construir un templo, ¿verdad? Ese templo se lo mandó a construir a Salomón, perdón, a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, en el tiempo en que el Señor mandó a construir el templo, Él dio unas especificaciones. Él dio ciertos parámetros, dio ciertas medidas, dio ciertas cosas que deberían haber seguido las personas que en ese momento estaban a cargo de la construcción del templo, ¿cierto? Entonces, recordemos por allá, no sé si de pronto ustedes se acuerdan de un estudio que hicimos acerca del sumo sacerdote. En el sumo sacerdote, en ese estudio que hicimos, un estudio muy hermoso que el Señor nos regaló,
y de pronto les aconsejo a las personas que no lo han visto, que de pronto están en este momento conectadas, que son nuevos o que de pronto por alguna razón no estuvieron en este estudio, les recomiendo, nosotros los tenemos aquí en la página de la congregación, los tenemos ahí. Y son temas muy hermosos, temas que nosotros podemos en cualquier momento, que no estemos haciendo nada o que de pronto tengamos un tiempito libre, miremos estos estudios que nosotros tenemos ahí por medio de, que el Señor nos ha dado palabra por medio de los pastores. A mí personalmente me ha dado ese privilegio también de poder escudriñar y poder enseñar su palabra, ¿verdad? Entonces, les aconsejo ese estudio para que nosotros tengamos un poquito más de claridad acerca del tema. Y básicamente lo que estamos hablando es que el Señor mandó a construir ese templo, ¿cierto? Y decimos que el templo se constituía básicamente de lo que era el atrio o el lugar santísimo, y luego seguía el velo, y después del velo estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Que era básicamente lo que simbolizaba la presencia de Dios. Recordemos que allá en ese momento únicamente podían entrar lo que era el sumo sacerdote, ¿verdad? En la época en que se mandó a construir con Salomón, con Moisés, perdón, solamente podía entrar Moisés y Aarón. Eran los únicos que el Señor les había dado esa facultad o esa virtud, ¿cierto? O esa potestad a ellos de poder entrar ahí. Pero ellos no podían entrar si no se ponían la vestimenta, ¿verdad? Que la vestimenta lo que representaba era una santidad para poder estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Eso lo vimos también en ese estudio. Entonces, sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos claridad y sabemos que el Señor mandó a construir ese templo, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que representaba ese templo en ese momento? ¿Por qué el Señor mandó a construir eso? Recordemos que la palabra también nos dice que era una sombra y figura de lo que iba a venir, ¿verdad? Eso también nos dice la Escritura. Entonces, vayamos al libro de los Hebreos, vayamos ahí al libro de los Hebreos, porque ahí nos dice algo muy interesante y vamos a analizar estos pasajes de la Escritura. Vamos a ver desde Hebreos 9, desde el capítulo 1 hasta el 12. Vamos a ver ahí esa enseñanza que el Señor tiene ahí para que nos dé a nosotros claridad qué era lo que pasaba con ese templo en ese momento y en qué momento se transforman las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de analizar esos pasajes y vamos a pedirle al Señor que nos dé claridad, que nos dé entendimiento acerca de este tema. Bueno, dice la palabra de Dios en Hebreos 9, desde el versículo 1 en adelante, hasta el 12. ¿Ya lo tenemos todos, mis hermanos? Pastor, le iba a pedir disculpa porque es que yo dije, yo pienso, pero es que yo no pienso nada, porque yo no, o sea, no debo expresarme así y entonces no es que yo piense, es el entendimiento que yo he tenido, ¿oye? Sí, claro, ese es lo que el Señor pone en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Sí. lo que como decimos nosotros siempre, ¿no? Lo que básicamente hemos dicho nosotros siempre. Nosotros ya no pensamos. Ya el pensómetro o el opinómetro, como solemos decir jocosamente, eso ya se terminó, ¿verdad? Ya es lo que diga la palabra de Dios. Ya es lo que el Señor nos diga a nosotros. Ya nosotros ya no pensamos, ya nosotros ya no sacamos conclusiones o sacamos, digamos, de cierta manera, definiciones personales. Ya eso quedó aparte, ya eso ya está mandado a recoger. Ya lo que nosotros hacemos es seguir la palabra y seguir el entendimiento de la palabra, porque no somos nosotros, o no es el poder, no es por nuestras fuerzas, es por el poder de Dios, ¿cierto? Actuando en nuestra vida. Y Él es el que nos da el entendimiento y el que nos da a nosotros la sabiduría para poder conocerlo cada vez más a Él, ¿verdad? Porque ese es el propósito básicamente de la Escritura, conocerlo y entenderlo, ¿cierto? Ese es el propósito de la Escritura. Entonces, muchas gracias, mi hermana Victoria, por su aclaración, ¿vale? Entonces, estamos en el libro de Hebreos, en el capítulo, vamos a leer desde el primero. Vamos a ver entonces qué era lo que sucedía con el templo que el Señor en algún momento había mandado a construir, ¿cierto? Dice la palabra, versículo 1, dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, dice la palabra de Dios. Tenía un santuario terrenal, ¿cierto? Todas esas cosas estaban dentro del primer pacto o lo que el Señor había hecho en el principio, ¿verdad? Había unas ordenanzas de culto, ¿cierto? Y había un santuario que estaba ahí, un santuario físico, un santuario terrenal. Dice, porque el tabernáculo
estaba dispuesto así. Recordemos que lo que le hemos dicho, dentro de la edificación o dentro del santuario o dentro del templo que se había construido en ese momento, estaba lo que llamaban el lugar santo y el lugar santísimo o el tabernáculo, ¿cierto? Que era la parte, el lugar santísimo, que era, representaba o simbolizaba la presencia de Dios en ese momento. Entonces dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la preposición. Esa era la primera parte del templo. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Entonces, recordemos que entre el lugar santo, ¿cierto? Entre el lugar santo y el lugar santísimo, o la primera parte del templo y la segunda parte, había un velo, ¿cierto? Pero ese velo no era algo así como lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en las cortinas de nuestras casas, que es un velo muy suave, que se ve la transparencia. No, en ese tiempo no. Ese velo era algo, era como un cordón tejido, y eso era algo muy grueso, era bastante grueso, por tanto, no era fácil penetrar ese templo, ese velo para poder llegar al lugar santísimo. No era fácil, porque era algo muy pesado, era supremamente grueso. Entonces dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Dice, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dice en el versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle, dice ahora. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, eso era algo que estaba dispuesto para los sacerdotes, ¿verdad? Eso era algo que era solamente, era sumamente importante cumplir los sacerdotes. Ellos eran los únicos que tenían esa función específica, ¿verdad? Ellos eran los que debían cumplir lo que eran los oficios del culto. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y dice la palabra, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí en ese momento? Recordemos lo que les estoy diciendo. Los sacerdotes tenían la potestad o tenían la facultad de entrar hasta la primera parte del templo, ¿cierto? Que era el lugar santo. Pero para entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote tenía la potestad, tenía la facultad o la virtud de poder entrar hasta allá. El permiso, ¿cierto? Y ellos entraban, ¿cierto? Entraban no sin sangre, como dice la palabra de Dios, porque ellos cogían la sangre cogían la sangre del sacrificio y regaban lo que estaba en el lugar santísimo, y eso lo hacían como ofrenda para perdón de pecados, y lo hacían no solamente por los pecados del pueblo, pero escuchen lo que está aquí importantísimo. Dice, los pecados cometidos por ignorancia. Pecados cometidos por ignorancia. Ya nosotros en algún momento hemos hablado de lo que significaba pecar por ignorancia o pecar por hierro, que es, hierro viene a ser básicamente lo que es soberbia, ¿cierto? Lo que es rebeldía, lo que es ir en contra del Señor, más aún sabiendo que estás haciendo mal. Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que representa pecar por hierro, ¿cierto? Como dice la Escritura, y pecar por ignorancia, ¿cierto? Nosotros a veces pecamos por ignorancia, y también hay momentos en los que se peca por hierro, se peca por soberbia, por rebeldía, porque a pesar de que sabemos que está mal hacer algo, y aún lo seguimos haciendo. Entonces, mire lo importante, porque los sacrificios y lo que se hacía en ese momento y la sangre que se llevaba al lugar santísimo era para perdón de pecados, pero era para pecados por ignorancia. Entonces, aparte de que el sumo sacerdote que entraba en ese momento en el lugar santísimo, en el tabernáculo,
debía expiar los pecados del pueblo, debía también expiar los pecados por él mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él también era una persona, ¿verdad? Él también era un hombre, él también cometía errores, ¿cierto? Entonces, dice la palabra de Dios, dando al Espíritu a entender con esto que aún, dice la palabra de Dios, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, yo quiero que le prestemos algo atención a este momento, a esta parte, porque es muy importante, mis hermanos, el hecho de que el Señor nos muestre aquí que aún en ese momento, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entonces, nosotros podríamos pensar, ¿cómo así? Pero si nos está hablando claramente de que había un lugar santo y que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Pero ¿cómo así que no se había manifestado aún el lugar, no se había aún manifestado el camino al lugar santísimo? Luego ellos no sabían que solamente atravesando el velo ellos podían hacerlo, podían entrar al lugar. Entonces, aquí hay algo más profundo, aquí hay algo más espiritual. ¿Por qué? Recordemos lo que les dije en algún momento. La palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que era una sombra y figura del que había de venir, ¿cierto? Todo se cumplió en el Señor Jesús. El Señor Jesús vino y cumplió con todo, ¿verdad? Por eso Él no dijo, Él dijo claramente, yo no vengo a abrogar la ley, ¿cierto? Y los profetas, yo vengo a cumplirla. Y en Él se cumplieron todas las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué momento se cumplieron las cosas y en qué momento el Señor nos muestra y nos revela a nosotros ese camino que había de manifestarse, ¿verdad? De lo que está hablando aquí la palabra. Dice la palabra de Dios, entonces, lo vuelvo a leer, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Ve? Todo eso que se representó y todo lo que se hacía ahí era una simbología para el tiempo presente. ¿Cuál era el tiempo presente? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver que la palabra de Dios nos dice cuál era ese tiempo presente. Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Es decir, que lo que se hacía en algún momento, las ofrendas por el perdón de los pecados, los oficios de culto, todo lo que se hacía en algún momento era solamente una sombra y figura. ¿Por qué? Porque era algo simbólico, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice claro que todas esas cosas no nos podían hacer perfectos a nosotros, ¿cierto? En cuanto a la conciencia. Es decir, que nada de lo que se hizo en algún momento se hacía, digamos, de cierta manera, purificaba a las personas o purificaba al pueblo por los sacrificios que se hacían en ese momento. Entonces, ¿en qué momento entonces nosotros podríamos decir qué es el verdadero culto? ¿Qué es lo que nos limpia a nosotros? ¿Cuál es el verdadero perdón de pecados? ¿Por medio de qué es que nosotros recibimos entonces la redención que tanto habla la Escritura? ¿Verdad? Yo creo que ya todos lo estamos pensando y todos lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí nos deja claro que lo que se hacía en algún momento, los sacrificios y todo, no podían hacer perfectos a las personas por las cuales se hacía el sacrificio, ¿verdad? Entonces dice, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones, es decir, como lavamientos y todas estas cosas, y ordenanzas acerca de la carne, dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que a pesar de que se celebraba, que había un templo y que se celebraba cierto culto, ciertos sacrificios, pues eso no podía hacer perfeccionar a la gente del pueblo por los cuales se hacía el sacrificio. Pero había un momento, mis hermanos, había un momento en que debía reformarse todas las cosas, ¿cierto? ¿Cuál era ese momento? ¿Cuál era el momento preciso en el cual debían reformarse todo lo que estaba sucediendo y todo ese culto y esa simbología que se hacían en algún momento? La palabra de Dios es clara. Versículo 11 dice así claramente, pero estando ya presente Cristo, dice, el sumo sacerdote
de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo. Dice, no hecho de manos, no hecho de manos, no es un edificio, mis hermanos. Es decir, no de esta creación, dice la palabra de Dios. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para construir un templo tan perfecto como el que el Señor ha dispuesto, ¿cierto? Estando ya presente Cristo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Ve? Entonces, aquí vemos que este es el verdadero tabernáculo, ¿sí? Este es el verdadero templo, ¿verdad que sí? Dice, y eso lo vamos a ampliar un poquito más. Dice en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿cierto? Como en algún momento se celebraba, pues, en el tiempo de que tenían el templo, ¿cierto? Ni por su propia sangre. Dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, dice el Señor. Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ve? Entonces, hay otra palabra que nos dice a nosotros, porque en algún momento estas cosas se hacían cada año, ¿cierto? Habían fiestas de la purificación que se celebraban cada año y estos sacrificios, dice la palabra de Dios que el sacerdote entraba una vez al año a hacer estos sacrificios de perdón de pecados por el pueblo. Pero el Señor hizo un solo sacrificio, ¿cierto? Porque, como dice la palabra de Dios, el Señor no va a venir cada año a morir por tus pecados. Por eso el arrepentimiento de nosotros y la verdadera redención de nosotros es una sola vez, mis hermanos. Una sola vez. El Señor murió por nosotros una sola vez y por medio de su sangre nosotros tenemos redención. Nosotros tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Eso nos dice la palabra de Dios. Dice, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Es ahí donde dice la palabra de Dios, se cumple lo que dice el libro Corintios, el versículo que estábamos leyendo ahora, ¿cierto? El versículo 20, se lo voy a leer rápidamente. Porque habiendo sido comprados por precio, dice la palabra de Dios, al Señor le costó, mis hermanos. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿eh? Por sus hijos, para glorificar y para juntar en uno a sus hijos. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ve? Entonces, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor volvió al lugar. Él siempre ha sido el sumo sacerdote, ¿verdad? Él siempre ha sido el sumo sacerdote de nosotros, pero Él nos dio la promesa de que Él iba a venir y nos iba a mostrar quién era Él, ¿verdad? Entonces, Él vino también en su potestad de sumo sacerdote y Él volvió y tomó su papel nuevamente. Él tomó su manifestación nuevamente de sumo sacerdote como tal, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se hicieron templos en algún momento, ¿cierto? Porque como dice la palabra de Dios, ninguno de esos templos podía, digamos, de cierta manera, ser la casa de Dios, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, miremos lo que dice en Primera de Reyes 8:27. Amén, pastor. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice, pero es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto a menos este templo que he edificado. Amén. Amén. Entonces, hay una palabra muy bonita aquí porque está hablando Salomón y nos dice a nosotros claramente en la escritura, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Dice, hay una pregunta ahí, ¿cierto? Efectivamente se dio, efectivamente el Señor vino y moró y estuvo entre nosotros, así quedó establecido, así quedó testificado, así quedó escrito de que fue claramente, y ese es básicamente el testimonio de los apóstoles, ese es el evangelio, ¿cierto? Testificando de que efectivamente el Señor estuvo entre nosotros, ¿cierto? Pero dice también, ¿cuánto menos este templo que yo he edificado? O sea, ¿podría de pronto un templo como tal encasillar al Señor o el Señor podría encasillarse en un templo?
en cuatro paredes, cuando definitivamente el Señor nos dice a nosotros que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Ujú. Imagínense. Entonces, cuánto menos podría una casa entonces o un templo contener al Señor, si es que el Señor lo llena todo, ¿verdad? El Señor lo llena todo, el Señor en su majestad, ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener a Él. ¿Ven? Entonces, dice la palabra de Dios en Juan 4:23 también así. 4:23 dice la palabra de Dios. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer? Dice la palabra del Señor Jesús en Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a mi Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos, mis hermanos. Muchas veces nosotros no necesitamos ya de pronto un templo, ¿cierto? No necesitamos, no significa o no representa, y no quiero que me malinterpreten tampoco, el hecho de que nosotros nos podamos reunir como congregación, ¿cierto? Nos podamos reunir nosotros como esa congregación de Dios a orar, a aprender de la palabra, porque eso es básicamente lo que el Señor nos manda, ¿verdad? ¿Cierto? Pero cuando nosotros lo hagamos, cuando nosotros nos reunamos como templo, como templos de Dios, cuando nos reunamos como lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Adoremos al Señor en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios, porque eso es lo que el Señor necesita. Es que el Señor nos está hablando y nos está mostrando desde la hipocresía del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué la gente muchas veces va a esos templos y por qué va a todas estas edificaciones, ¿cierto? Construyen unos templos hermosísimos, construyen unos templos que ustedes los mira arquitectónicamente, es algo majestuoso, es algo espectacular, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué la gente hace eso? O sea, pero la gente lo hace, pero no están adorando al verdadero Dios, porque la misma palabra de Dios lo dice. El Señor no habita en estos templos, ¿cierto? No habita en templos hechos a mano. Entonces, lo que el Señor mandó a construir en algún momento era una sombra y figura, era algo simbólico que lo que el Señor, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando presente Cristo, quiere decir que ya estas cosas ya no están, estas cosas ya no se tienen que seguir, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos por qué estar adorando al Señor en un templo, digamos, como lo hacen estas otras religiones que construyen esos templos llenos de imágenes, llenos de simbología, ¿cierto? Llenos de cosas. Y para ellos lo más importante es que el templo sea hermoso, que el templo sea lindo. Cuando nosotros nos podemos incluso reunir en una misma casa, ¿cierto? Porque la palabra de Dios lo dice claramente. Y mire que los apóstoles, por ejemplo, lo hacían. Los apóstoles, ellos se reunían en las casas, incluso ellos se reunían en los templos, pero ellos iban a adorar en espíritu y en verdad, ¿cierto? Ellos, no había hipocresía en ellos al momento de adorar al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es el hecho de uno ir a un templo o ir o reunirnos como tal y luego salir a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? O ir a renegar en contra del Señor, o no limpiarnos nosotros antes de ir a hacer estas cosas delante del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios dice así claramente. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, Es por lo señora, menos, ahorita pensábamos con Manuel que por lo menos en Barcelona, sí, señora. sí, la mayoría de gente ve que hay un templo que se llama la Sagrada Familia. Eso es inmenso, 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 inmenso. Eso para entrar allá toca pagar. Y nosotros estuvimos, y nosotros en ese tiempo todavía el Señor Jesús no nos había traído hacia Él. Entonces, nosotros un día preguntamos e incluso nos dijeron que la persona que hizo ese templo, que empezó a hacerlo, que dejó las cestas, era una persona que no creía, o sea, que no era no creyente. Y él fue el que hizo como ese templo que hay ahí. Y él caminaba, que es que caminaba mucho y vino un tren y mató o sea, a la persona que estaba haciendo ese templo, sino que él dejó ¿cómo se llama, pastor? Y entonces lo siguieron construyendo, como ay, se me olvidó. Los diseños, los planos. Eso, los diseños y los planos.
Ujú. Pero entonces uno se pone a mirar y uno dice, o sea, ahorita que el Señor Jesús nos da en su palabra por su una misericordia, uno dice, la gente también, antes uno estaba allá, pastor, por la dureza de nuestro corazón, porque nosotros, o sea, pensamos que viendo algo y yéndose usted a un lado donde es lindo, donde lo adornan con supuestos ángeles, supuestos, entonces uno piensa, uno pensaba yo por lo menos que estaba, que hoy en día a uno le da pena ante el Señor Jesús y le da gracias por la misericordia. Entonces uno pensaba que yendo a eso, usted iba como uno a hablar, o como uno estar y como estar, como le digo, pastor, como estar usted a encontrarse con el Señor Jesús, cuando eso lo que hacía era alejarlo a uno cada día más, ¿sí? Ujú. Entonces, a Correcto, veces, sí. entre más grande sea el templo y entre más cosas haya y entre más cobre, es porque la gente piensa que ahí está el Señor. Mm. Y él mismo nos dice en su palabra, pastor. ¿Cuánta idolatría hay ahí, verdad? Mire Entre que más hace... grande el templo, más grande la ignorancia. Lo que pasa Exacto. es que ignoran las escrituras y es más una ofensa contra la grandeza de ese Dios todopoderoso que es el Señor Jesús. No entendemos, no conocemos y queremos encerrar a quien consideramos Dios en cuatro paredes y no nos damos cuenta de lo aberrante que es eso, o sea, de lo grave, o sea, completamente ajeno a lo que es nuestro Dios. Amén, así es. Mire que les cuento la experiencia también cuando viajé a Colombia, tuve la oportunidad de pasar por Estambul y conocí parte de su ciudad, parte de su arquitectura y muchas cosas muy bonitas que hay en esa ciudad. Y me sorprendió mucho el hecho de ver a una iglesia que es muy famosa allá. De hecho, es, creo que la iglesia, o sí, en ese momento es mezquita, porque esa, esa construcción tiene mucha historia, ¿verdad? Es la más antigua del mundo. Entonces se llama la iglesia Santa Sofía o la mezquita de Santa Sofía porque eh, dependiendo de los tiempos ha pasado a la iglesia católica, luego ha pasado a los musulmanes y entonces la han vuelto mezquita, otra vez la han vuelto iglesia y entonces ¿hasta qué punto? Pero cuando usted ve esa iglesia, eso está lleno de idolatría, está llena de imágenes y son cosas tan contradictorias de cierta manera, porque usted ve imágenes católicas y ve imágenes también de los musulmanes, ¿verdad? Ve simbología y ve muchas cosas ahí, y uno dice, ¿cuán equivocadas están estas personas? ¿Cierto? Estos son templos de Baal, que arquitectónicamente, pues sí, pueden ser muy bonitos, pero cuánta idolatría y cuánta perversidad hay ahí, cuánta equivocación hay en las personas al entrar a esos templos y adorar y arrodillarse y definitivamente eso está muy mal, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que el Señor nos manda a nosotros a limpiar, ¿verdad? Y nos dice, adoremos en espíritu y en verdad, sea donde sea, incluso cuando usted entra a su aposento y cierra la puerta y usted se arrodilla ante el Señor, pues adórele en espíritu y en verdad, ¿cierto? Es ahí donde nosotros tenemos que entrar esa comunicación directa, porque ahorita vamos a ver que el Señor ya manifestó cuál es ese camino hacia el lugar santísimo, ¿verdad? Ya el Señor manifestó cuál es el lugar que nosotros tenemos y nos ha dado entrada libre hacia el lugar santísimo, ¿cierto? Pero sigamos en la enseñanza y miremos qué más tiene el Señor para nosotros. Vayamos al libro de Malaquías, vayamos al libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 1 al 3. He aquí yo envío a mi mensajero, dice, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo algo muy interesante, ¿cierto? El Señor nos está diciendo que iba a haber un templo al cual el Señor iba a venir, que iba a venir súbitamente, que iba a venir de repente, ¿verdad? Dice, que vendrá súbitamente a su templo al Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie
cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Sí? Entonces, en el momento en que el Señor se manifestara en ese templo, ¿cierto? En ese preciso momento, iba a haber un momento en que el Señor iba a ser como ese fuego purificador, ¿cierto? Como jabón de lavadores, lo que hemos venido explicando ahora, que por medio de su sangre nosotros hemos tenido redención, nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados. Dice en el 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Amén. Esa ofrenda en justicia, nosotros ya hemos hablado un poquito de eso. Ya hace poco tuvimos una prédica también y hablábamos acerca de lo que eran frutos de justicia que hablaba el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, pues para no desviarnos más del tema, sigamos acá. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Porque aquí en Malaquías el Señor nos está a nosotros afirmando de que efectivamente, o nos está a nosotros confirmando de que había una promesa, ¿verdad? Iba a haber una promesa en que el Señor iba a venir a su templo, ¿cierto? Pero miremos cuál era el templo al cual él iba a venir, ¿verdad? Miremos cuál es el templo al cual el Señor nos hace esa salvedad y nos muestra y nos da un ejemplo, porque más adelante dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Igual él iba a venir a su templo, entonces el Espíritu de Dios también iba a estar en su templo, iba a morar aquí en la tierra con nosotros, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, Colosenses 2, 8, 10, dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. ¿Por qué? Porque la tradición de los hombres nos desvía a nosotros de la verdad, mis hermanos. Nos desvía, nos desenfoca a nosotros de la verdadera enseñanza, de lo que realmente nosotros debemos creer. Y esas tradiciones de hombres son conforme a los fundamentos o conforme a los rudimentos del mundo, ¿cierto? Porque muchas de esas tradiciones se han traído, es conforme a lo que el mundo vive. Es básicamente lo que les estaba diciendo ahora acerca de los templos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se siguen construyendo templos y se siguen construyendo, se hacen edificaciones, incluso las mismas iglesias. Usted puede ver que lo que llaman las iglesias cristianas como tal, hacen unas edificaciones impresionantes y eso tiene que ser en mármol, tiene que ser el velo en una seda, yo no sé qué, y entonces tienen que traer, mejor dicho, molduras, y eso tiene que ser un espectáculo de salón, porque para ellos el templo tiene que ser divino, ¿verdad? Pero todo eso son huecas sutilezas, ¿cierto? Eso es como dice la palabra de Dios. Dice, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire que todas estas cosas nos las aclara el Señor. Dice en el versículo 9, porque en Él, dice la palabra de Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ve? Entonces, esta palabra nos confirma a nosotros claramente que se cumplió la palabra ya en Malaquías, cuando dice que el Señor iba a venir súbitamente a su templo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que en Jesucristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en Jesucristo habitaba toda la majestad de Dios, todo Él habitaba ahí, todo su espíritu, todo lo que era la majestad como tal de Dios estaba en Jesucristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad, mis hermanos. Toda potestad le pertenece a Él. Toda potestad, mis hermanos, sea potestades del bien, sea potestades del mal, sea potestades de lo que sea, todo le pertenece a Él. Él es la cabeza de todo, mis hermanos. ¿Ve? Él es el principio, Él es el principado, Él es el reino. Todo absolutamente le pertenece a Él, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Entonces, hay una palabra muy hermosa también, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que, nos dice allá que en Juan, que Él iba a destruir el templo, ¿cierto? Y Él les dijo a ellos, destruid de este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero, ¿a qué se estaba refiriendo Él cuando lo dijo? ¿Sería que se estaba refiriendo al templo físico o al templo del que estamos hablando en este momento, que era su cuerpo? ¿Sí? Podemos ver
que a pesar de que se cumplió en él espiritualmente, a pesar de que se cumplió en él que se destruyó el templo, ¿cierto? Su cuerpo físico se destruyó, ellos destruyeron su cuerpo físico, también se destruyó el templo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esa palabra. Vayamos al libro de Juan, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13. Ahí nos va a dar a nosotros el Señor la claridad de qué fue lo que sucedió en ese momento y por qué las palabras del Señor, ¿cierto? ¿Por qué el Señor estaba diciendo que Él destruiría ese templo y en 3 días lo reconstruiría? Analicemos esta escritura, vayamos al libro de Juan, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Hablando acerca del cuerpo del Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis hay algo muy interesante. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, dice la palabra de Dios que una de las visiones que vio Juan, ¿cierto? Cuando vio descender la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén, dice que él no vio templo alguno en ella, que todas las personas estaban, pero que él no vio templo, él no vio tabernáculo, pero él hace la salvedad y hace la claridad y nos dejó específicamente bien claro de que no había templo y no había tabernáculo porque el Señor era el tabernáculo. Entonces, tanto aquí como en la tierra, como en el cielo, el Señor es el templo, es nuestro tabernáculo. ¿Ve? Eso está en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 21, 22, si lo quiere de pronto, si lo queremos leer, leámoslo. Antes de leer el libro de Juan, dejemos el dedo ahí un momentico en Juan 2, 13 y leamos el libro de Apocalipsis en el versículo 21. Vamos a leer 21, 22. Dice, y no vi en ella templo, dice, estaba hablando el apóstol Juan, ¿cierto? Y no vi en ella templo, porque el Señor, dice, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. ¿Ve? Y el Cordero. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es la lumbrera. ¿Ve? Entonces, interesantísimo porque incluso allá no hay tampoco tabernáculo, ¿verdad? No hay un templo como tal. ¿Por qué? Porque el Señor es el templo, el Señor es el tabernáculo de nosotros. Entonces, leamos entonces lo que dice la palabra de Dios en Juan 2, 13 a 22. Dice así, versículo 13. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es una hermosa enseñanza que el Señor tiene para nosotros aquí en este momento, porque el Señor nos está diciendo eso en este momento a nosotros, ¿verdad? Nos está diciendo, no hagáis casa de mercado la casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la convicción de que efectivamente somos ese tabernáculo de Dios, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, de que si el Señor Jesús habita en nosotros, pues nosotros no podemos hacer casa de mercado, ¿verdad? Entonces, miren cuántas cosas estaban haciendo ahí en ese momento y el celo del Señor está ahí con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos, eso es lo que representa las cambistas, la gente que estaba haciendo mercado con todo eso, sí, representa muchas cosas para nosotros. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida, mis hermanos. Nosotros tenemos que cambiar y tenemos que limpiar la casa de nuestro Padre. ¿Cierto? Es básicamente eso lo que nosotros tenemos que hacer y es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. ¿Ve? Entonces, sigamos acá, dice en el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que haces todo esto? ¿Cuál es la señal? ¿Qué es lo que está pasando acá? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Dice en el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Antes de seguir, mis hermanos, yo quiero que hagamos una pequeña reflexión acá. La palabra de Dios dice que los judíos le respondieron al Señor y le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cuánto daño podríamos nosotros, es decir, mis hermanos, a ellos no les preocupaba tanto, ¿cierto?, el hecho de en cuánto tiempo pudiera ser destruido, sino cuánto tiempo se iba a demorar en construirlo nuevamente. Eso era básicamente lo que les importaba a ellos, ¿verdad? Porque cuando nosotros llevamos esta enseñanza a nuestra vida cotidiana, ¿cuánto daño podríamos nosotros hacer en un segundo, mis hermanos? En un segundo, ¿cuánto daño nosotros, una mala decisión, cuánto daño podríamos nosotros hacer, digamos, en un tiempo tan corto? ¿Y cuánto tiempo podría demorarse uno en reconstruir la decisión o el error que cometió en algún momento, ¿verdad? El templo, el Señor lo iba a destruir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Pero a los judíos les preocupaba el hecho de saber cuánto tiempo se iba a demorar en construirse nuevamente. O ellos pensaban que cuánto tiempo se demoró construyendo este templo y él en un día o en un segundo se iba a destruir, ¿verdad? Entonces, es una pequeña reflexión para nosotros, para que nosotros tengamos en nuestra vida el hecho de pensar antes de actuar, el hecho de pensar antes de decir alguna cosa, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hablamos sin pensar? ¿Cuántas veces nosotros herimos a las personas a nuestro alrededor? Pero ¿cuánto tiempo se demora nuevamente en construir esa relación nuevamente? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros herimos a nuestras esposas, a nuestros amigos, a nuestros hijos, ¿cierto? Con una simple palabra. Pero ¿cuánto tiempo demora en restaurarse nuevamente esa situación, ¿verdad? Entonces, meditemos en eso, tengamos un poquito de reflexión y quedémonos con esa reflexión para nuestra vida, ¿verdad? Pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, ¿verdad? Bueno, dice en el versículo 21, mas él hablaba de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Ven? Entonces, hermosa reflexión que el Señor nos da a nosotros, porque a pesar de que nos muestra claramente que el templo, él hablaba del templo de su cuerpo, también vamos a ver que el templo sí fue destruido, ¿verdad? Y hasta el día de hoy usted puede ver que el templo de Jerusalén, ese templo tan majestuoso como fue el templo de Salomón, que no había nada igual en ese momento, ¿verdad? ¿Qué hay de ese templo en ese momento? Bueno, la palabra de Dios lo dijo claramente. Sus discípulos le dijeron, Señor, mira esta edificación, ¿verdad? Cuán hermosa toda esta edificación, mira los edificios del templo. Y él dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 27, 46, 54. Mateo 27, 46, 54. ¿Ve? Entonces, Pastor, pero en ese momento nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús de Nazaret, a él en ese momento, hablándonos espiritualmente, él también nos hablaba de ese templo que estaba ahí construido, él a ver toda esa gente ahí. sí, claro, claro. O sea, Porque la palabra, en ese momento ese sí era el templo, o sea, el templo, pero hasta en ese momento, ya después cuando él ya da su vida, ya todo eso ya es totalmente avalado, o sea, ya no. ¿Es eso, pastor? sí, ahorita lo vamos a aclarar un poquito más. Vamos a seguir la lectura y ya vamos para allá, ¿vale? Vamos a aclarar un poquito lo que usted está diciendo. ¿Sí? ¿En qué momento se dan esas cosas? ¿En qué momento nosotros comenzamos a cumplir esa parte espiritual para nosotros, ¿verdad? Y ese templo que nosotros tenemos, ¿verdad? Sigamos acá. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, 46. Dice,
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos hablando del momento en que el Señor está en la cruz y es el momento en que el Señor iba a entregar el Espíritu, ¿verdad? Es decir, el momento en que el Señor iba nuevamente a tomar su majestad en los cielos. Dice, algunos de ellos estaban ahí, decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51, prestemos atención, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. En el preciso momento en que el Señor entrega el Espíritu, es decir, que el Señor deja el Espíritu que dejó la carne y vuelve nuevamente a su majestad en los cielos, ¿cierto? Porque recordemos que el Señor resucita, ¿cierto? Pero en el momento en que se cumple ese sacrificio, en el momento en que se da, recordemos que cuando el Señor vino acá, Él vino como ese cordero, ¿cierto? Él vino como el cordero que iba a ser inmolado de una manera especial para que nosotros tuviésemos redención, porque era la manera en que fue establecido por Él en algún momento. Recordemos que lo que se hacía en algún tiempo era una sombra y figura de esto que estaba ocurriendo en este momento. Era una sombra y figura del verdadero sacrificio, del verdadero templo, del verdadero sumo sacerdote, porque Él cumplió con todo. Él fue el sumo sacerdote, Él fue el sacrificio vivo, Él fue la sangre que derramó para perdón de pecados, ¿verdad que sí? Entonces, todo se cumplió absolutamente en Él. Por eso la palabra de Dios dice claramente que cuando Él entregó el Espíritu, he aquí el velo, dice, del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Ve? Hubo un gran temblor, un gran terremoto. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En el versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, o sea, no era un simple temblor, ¿verdad? Aquí nos da a nosotros más claridad y nos dice que hubo un gran terremoto. Y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, allá en Mateo 24, el Señor les dice que Él predice la destrucción del templo, ¿verdad? Y cuando les dice, mire, leámoslo acá un momentico. Mateo 24. Mateo 24, 1 y 2. Sí, pastor. ¿Sí? Gracias, mi hermanito. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Amén. Muchas gracias, mi hermana Claudia. El Señor Jesucristo me la bendiga. Entonces, podemos ver claramente que se cumple la escritura, ¿verdad? Se cumplió la palabra en donde Él nos estaba diciendo que todo iba a ser destruido. El templo iba a ser destruido. Él lo predijo y así se dio, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, no hay un templo como tal donde nosotros podamos decir y podamos ir a rendir adoración y culto al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro tabernáculo ya está en los cielos, mis hermanos. Nuestro templo está ya en los cielos. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que Él no nos iba a dejar solos, ¿cierto? Que Él nos iba a dar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, ya nosotros entendiendo esta situación, ya nosotros entendiendo en qué momento se cumple la Escritura, esta situación, vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 19 y el 22. Hebreos 10, 19, 22. Dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos, teniendo libertad, dice la palabra de Dios, teniendo libertad para entrar
en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, aquí es donde se aplica la palabra, donde hablamos ahorita precisamente, y que nos dice que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es aquí donde ya se manifiesta, mis hermanos. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él rompe el velo, Él quita ese velo, Él rompe con el templo y nos muestra ese camino directo hacia Él, ¿verdad? Ese camino directo hacia la santidad, ¿ve? ¿Por qué? Porque Él nos da a nosotros esas vestiduras de santidad, mis hermanos. Él nos limpia de pecado. ¿Para qué? Para que podamos tener ese acceso directo, para que podamos tener esa santidad y esa potestad para poder hablar con Él directamente, ¿cierto? Para que Él pudiera venir a morar en nosotros, ¿cierto que sí? Entonces, ya nosotros no tenemos necesidad de ir a un templo, no tenemos necesidad de ir allá como los judíos o como ciertas personas o otras religiones que tienen que ir allá porque si no, entonces no van a estar en la presencia de Dios. No, la palabra de Dios nos habla claramente de que nosotros, como somos templo del Espíritu Santo, porque el Señor ya abrió ese camino, ya el Señor rompió ese velo que separaba al lugar santo con el lugar santísimo, ¿ve? Del templo, porque era algo simbólico. El Señor rompió con todas estas cosas y nos muestra, nos manifiesta a nosotros cuál es ese verdadero camino. Dice, el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿ve? Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice la palabra de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Yo se lo voy a leer en una traducción que saqué por allí. Es una traducción, la traducción Nueva Versión Internacional, creo que nueva traducción viviente, creo que es algo así. Pues, se la voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. ¿Ve? Vayamos al libro de Corintios, Primera de Corintios 3, capítulo 16, 17. Entonces, ya nosotros teniendo el entendimiento pleno, mis hermanos, ¿cierto? El entendimiento pleno de que se cumplieron las cosas, de que se destruyó efectivamente el templo, ¿cierto? Porque el verdadero templo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya nosotros sabemos precisamente por qué se llama el camino, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos abrió un camino nuevo y un camino más amplio, un camino libre, un camino en el que nosotros podamos tranquilamente, en que nosotros pudimos tranquilamente pasar a ese lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, gloria a mi Señor Jesucristo por eso. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 6, 19. Dice así, 6, 17, 16, 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la palabra, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice la palabra, ¿qué dice el Señor? Santo es, dice la palabra.
Entonces, ¿cuál responsabilidad tenemos nosotros ahora, mis hermanos? ¿Cuál responsabilidad tenemos nosotros con este templo que el Señor nos ha dado? Si es que verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti y en mí, ¿verdad? Si es que realmente el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros al entender esta palabra, mis hermanos? Mire, leámosla con detenimiento, leámosla con discernimiento, ¿cierto? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, ¿no saben ustedes todavía, mis hermanos? ¿No sabemos todavía que somos a un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros o en nosotros? Dice, si alguno destruyera el templo, por eso es que es tan importante nosotros cuidar nuestro cuerpo, mis hermanos. Cuidarlo ahorita vamos a ver de qué es lo que nosotros lo tenemos que cuidar, ¿ve? Y no solamente eso, sino de no atentar tampoco con nuestra vida, ¿verdad? De no atentar contra nuestro propio cuerpo, porque hay cosas que nosotros hacemos también que atenta contra nuestra salud, contra nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importantes son todas estas cosas? Ahorita vamos a ver un poquito más profundo de eso, vamos a ver algo más espiritual acá. Por eso dice el Señor, si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá. Mire la condición tan grande que nosotros, o la responsabilidad que nosotros tenemos con esto. Porque hay una condición acá, que si nosotros, hay una advertencia más bien diría yo, que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí es donde nosotros entendemos la gravedad, ¿verdad? Entendemos la gravedad de un suicidio, por ejemplo, ¿verdad? La gravedad de un suicidio, mis hermanos. ¿Ven? Tremendo eso. Dice Hebreos 3. Vamos a leer el versículo 5 al 6. Bueno, vayamos mejor al libro de Corintios. Segunda de Corintios 6, 14, 18. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 6, 14, 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay, dice la palabra de Dios, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Ve? El Señor vuelve y nos recuerda, vuelve y nos afirma, nos confirma que nosotros somos ese templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Eh? Cuidémonos de estas cosas, mis hermanos. Cuidémonos de hacer tantas cosas en contra del Señor. Porque nosotros aún, vayamos al libro de Colosenses 3, 5, 10. Colosenses 3, 5, 10. Vamos a leer ahí algo importantísimo de lo que les estoy hablando. Vamos a profundizar un poquito más lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 de Corintios. ¿Ven? ¿Por qué el Señor nos hace tanta referencia a nosotros de apartados nosotros de esos ídolos? Porque ¿qué comunión tienen los ídolos con el templo de Dios? Ninguna comunión. Entonces volvemos a lo mismo. Todas estas edificaciones, todas estas construcciones que les llaman templos, ¿cierto? Templos de adoración a Dios, usted los ve llenos de idolatría, llenos de imágenes, llenos de todas esas cosas. Pero cuando nosotros llevamos eso a nuestra vida y al entendimiento que el Señor nos ha dado, el cual dice que nosotros somos templos de Dios, ¿será que nosotros no tenemos idolatría? ¿Será que este templo que yo tengo en este momento está libre de idolatría? ¿Ven? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 3, 9, 5, 10. Colosenses 3, 5, 10. Dice la palabra de Dios, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice la palabra que es idolatría, mis hermanos, idolatría. ¿Ven? Entonces,
No solamente la idolatría está en estos templos, mis hermanos. El Señor hace la salvedad de que aún en nosotros, todas estas cosas que aún nosotros hacemos, todo eso se llama idolatría, mis hermanos. Todo eso se llama idolatría y nosotros tenemos que purificar el templo. Nosotros como tal tenemos que purificar este templo que el Señor nos ha dado. Dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Ven? Ese éramos nosotros en algún momento, pero nosotros ya, después de que nosotros conocimos al Señor, de que entendimos cuál era el sacrificio del Señor, de que entendimos quién es el Señor en nuestra vida, de que Él vino a morar, de que lo reconocemos como ese Dios que vino a salvarnos, que es nuestro único Dios y Salvador, ¿ve? Y que creemos en ese sacrificio vivo y que el Señor nos ha lavado a nosotros por medio de su sangre, pues ya nosotros tenemos que hacer morir toda esa idolatría que tenemos en nuestro cuerpo, en nosotros mismos. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Todas estas cosas son terrenales, mis hermanos. Dice, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ya nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento. Ya todas estas cosas viejas pasaron. Ya es un caminar en el Señor. Es un nuevo camino en el Señor. ¿Ven? Por eso la palabra de Dios dice claramente, yo soy el camino. ¿Ven? Cuando la palabra de Dios dice que Él abrió ese velo, ¿cierto? Y manifestó cuál era el verdadero camino como lo vimos ahora. Pues el Señor por eso es la palabra. Él dice, yo soy el camino. ¿Ve? Yo soy el camino a la santidad, a la presencia de Dios. Él mismo es el camino, ¿no? Mis hermanos. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, o sea, no solamente lo que nos nombró arriba, ¿cierto? Que es todo eso es idolatría, sino que idolatría también, ¿qué es? Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos a los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ven? Gálatas 5, 19, 21. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, dice el Señor. Hay una amonestación de parte del Señor el día de hoy a nosotros, ¿verdad? ¿En cuáles de estas estamos nosotros? ¿Cuáles de estas aún ya hemos quitado de nuestra vida? Pero ¿cuáles de ellas aún siguen en nosotros, cierto? ¿Será que ya nos limpiamos de todo esto, mis hermanos? Pensemos un poquito en eso. Dice, os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Esta es la razón principal por la cual el Señor nos llama a una purificación, mis hermanos, a santificar ese templo de Dios, a santificar ese templo que somos nosotros. Nosotros tenemos que santificarnos, purificarnos, limpiarnos de todas esas cosas. ¿Ve? Porque el Señor ya hizo el sacrificio por nosotros. Ya Él nos limpió, ya nos lavó. Pero si nosotros aún seguimos en estas cosas, no hemos sido limpiados. ¿Qué quiere decir eso? Que aún no tenemos el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. ¿Ve? Limpiémonos de toda esta inmundicia, mis hermanos. 2 Corintios 5, 1, 10. Dice la palabra de Dios así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice el Señor, este tabernáculo, ¿de cuál tabernáculo estamos hablando? De este tabernáculo, de este cuerpo que el Señor nos ha dado. Dice, si este tabernáculo se deshiciere, ¿cierto? Se deshiciere, ¿qué quiere decir eso?
Recordemos la palabra cuando dice que la carne vuelve al polvo, ¿verdad? O sea, el cuerpo vuelve al polvo. Todo lo que es físico, todo esto va a volver al polvo, ¿cierto? Por eso se va a deshacer. Pero dice la palabra de Dios, hay una promesa muy grande del Señor para nosotros. Dice, tenemos un Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ven? Allá tenemos nuestro tabernáculo, mis hermanos, en lo espiritual. Cuando nosotros dejemos este templo, cuando nosotros dejemos este cuerpo, el espíritu de nosotros va a ir a morar allá en el tabernáculo. Allá va a ir a morar al lado del tabernáculo con el Señor, porque el Señor es nuestro tabernáculo. El Señor es nuestro templo. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Lo que leímos ahora en algún momento. ¿Ven? Entonces, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ven? Porque el Señor dijo, voy a prepararles morada, ¿cierto? El Señor tiene allá esa habitación celestial para nosotros. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Ven? Mas el que hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Quiere decir que mientras nosotros estemos en esta parte física, ¿cierto? Estamos ausentes en el Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Es decir, quisiéramos más estar espiritualmente allá con Él, ¿verdad? Y presentes con el Señor, ¿ve? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles siempre agradables. ¿Ve? Qué interesante esta palabra que el Señor ha puesto por medio del apóstol Pablo, al decirnos a nosotros que estando en lo terrenal, perdón, o estando en lo espiritual, tanto en lo físico como en lo espiritual, debemos procurar siempre ser agradables a Dios, mis hermanos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ve? Ahí vamos a estar todos compareciendo ante el tribunal del Señor. Porque para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ve? Ahí más adelante en 2 Corintios 7 dice la palabra de Dios. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ve? Porque la palabra de Dios dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza del día de hoy, que haya quedado claro para nosotros acerca de los templos, acerca de toda esta idolatría que se maneja en estos templos, y que realmente nosotros entendamos cuál es el verdadero templo que nosotros tenemos del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos, que pasen una excelente día, una excelente noche. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, el martes y el próximo sábado con otra enseñanza de la palabra.